luces. Muy bien, muy buenas tardes, muchísimas gracias por asistir y por darme unos 20 minutitos para poder explicaros de lo que vamos a hablar. Ya habéis visto que vamos a hablar de Cardew, ¿no? Vamos a hablar de Johnnie Walker Blue, uno de los blend más conocidos del mundo, si no el que más, y eso sí que lo podemos asegurar, el que más se vende. Si no se ha presentado este tío, ¿cómo se llama? Me llamo Diego Pinza Maíz, soy el brand ambassador de Johnnie Walker Blue. Trabajo en la zona de Levante y he venido a Madrid adrede solo para vosotros, o sea que ya me podéis votar, ¿eh? Muy bien, vamos a comenzar. ¿Qué sabéis de Blue? Es azul, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué tipo de whisky es? ¿Es un whisky de Malta? No, es un blend. ¿Y qué es un blend? Es una mezcla de whiskies. ¿Qué tipo de whiskies? Pues ahora lo veremos, que vais muy rápido. Que hay 25 minutos, eso parece poco, pero es mucho tiempo. Os voy a contar una historia, ¿vale? Porque a mí me gusta mucho contar historias. Me llaman a veces peliculero, pero es lo que hay. ¿Qué historia os voy a contar? La historia de un joven que se llamaba John. Nació en 1805 en la localidad de Kilmarnock, que está al sudeste de Glasgow, en Escocia, era escocés. En 1820, 15 años después, en la edad de 15 años, su padre muere. Y era la cabeza de familia, entonces él se tiene que hacer cargo de su familia, hacer cargo de todos sus hermanos y de su madre. Y entonces empieza a trabajar en el campo, porque ellos era una pequeña familia de agricultores, y empieza a trabajar en sus tierras. Pero ve que eso no le gusta, y entonces él es un chaval espabilado, y entonces empieza a hacer cosas diferentes, y la primera cosa diferente es vender los terrenos. Su familia le llama: estás un poco loco, es decir, si tienes un negocio para futuro te va a ir bien. Ya, pero yo me quiero dedicar a otras cosas, y lo primero que hace es vender las tierras, y con el poquito dinero que tienes en su ciudad natal, abre una tienda de ultramarinos, vendía un poquito de todo. John Walker, ¿cómo ha cambiado, no? John Walker empezó y ahora se le llama Johnny, y luego dicen que vamos siempre a mejor. John Walker, la tienda de ultramarinos. Él lo que más vendía era los tés, porque él era una persona que tenía muy buen olfato, entonces mezclaba tés y mezclaba sabores, creaba sabores y aromas nuevos. Además tenía muy buena relación con los mercantes, con los barcos mercantes que venían sobre todo de Asia y traían nuevas especias, nuevos botánicos. Y entonces empezó a hacer nuevos tés y empezó a vender también otros productos. En Escocia, claro, todos sabemos que se vende limonada, ¿no? Allí que se vende el whisky, pero allí en aquel entonces, estamos hablando de 1820-25, se vendía gran cantidad de whiskies, de single malt, pero la calidad de los single malt, ¿cómo era? De regular a mala, porque si tú querías un buen single malt tenías que pagar mucho dinero, pero a lo mejor yo no me puedo permitir un single malt, pero a mí me gusta beber whisky, entonces no podía pagarlo. Entonces él empezó y dijo: si yo con los tés he conseguido productos diferentes, ¿por qué no mezclar whiskies?
En principio le llamaban un poco loco y empezó a comprar whiskies de Malta, single malt, y empezó a mezclarlos, empezó a hacer pues productos nuevos, y al final que consiguió un producto de una calidad bastante buena, bastante alta, pero sobre todo un precio relativamente bajo, que podía llegar a todo el mundo. Y empezó a hacerse conocido. El whisky de Johnny Walker, el whisky de John Walker. Vamos a ver a Johnny que nos invite un whisky. Empezó a crecer, empezó a hacerse un nombre y empezó a hacerse conocido. De aquí damos un salto. Este hombre tiene familia y tiene 2 hijos, Robert y Alexander. Alexander es muy importante para la marca, y así se ha visto en el tiempo que es el único hijo que tiene un whisky propio, el Alexander Walkers. Alexander era un tío que ya veía que su padre se esforzaba mucho, trabajaba mucho y había creado un pequeñito imperio, ¿no? Y él quería hacer algo totalmente diferente y quería seguir el negocio. Entonces, lo primero que hizo fue, vale, yo voy a seguir con el negocio, pero quiero subir el estándar de calidad. El problema es, para subir el estándar de calidad, ¿qué tienes que hacer? Pues comprar una destilería. Dijo, ya, pero ¿qué destilería compro? Y entonces empezó a pensar y dijo, vale, pues voy a comprar una destilería que me asegure siempre una calidad, aunque yo siga comprando whiskies de otras, pero siempre voy a tener una base con un estándar de calidad muy alto. ¿Y qué destilería compró? ¿Son esta botella? Chivas. No, que tenemos el compañero allí. Cardú, compró Cardú. ¿Y a quién se la compró? A Helen Cumming. ¿Cómo que Helen Cumming? ¿Una mujer en el mundo del whisky? Sí, una mujer en el mundo del whisky. Fue la primera mujer que se dedicaba al mundo del whisky. Era una mujer muy emprendedora, muy echada para adelante, ¿no? O sea, tenía un par de botellas. Entonces, era una mujer muy echada para adelante que le vendió la destilería, pero le dijo, 2 condiciones te pido. Una, no quiero que desaparezca mi marca, es decir, que tú a mis whiskies les llames Johnny Walker. Yo quiero que mis whiskies sigan siendo Cardú, aunque tú los utilices para lo que quieras. Y segunda cosa, mi hijo John es un chaval también muy espabilado, entonces lo vas a poner, lo vas a meter en tu equipo directivo y además lo vas a hacer en Master Blender de tu whisky, de tu nuevo whisky. Alexander dijo, bueno, no me viene mala ayuda, y además de no venirme mala ayuda, lo que conseguía era dejar la parte de elaboración a otra persona y además mantenía unos niveles de calidad muy altos. Vale, ya tenemos bastante hecho. Lo siguiente cosa que hizo Alexander, ¿qué fue? Alexander cogió y se fue al puerto. ¿Por qué se fue al puerto? ¿Recordáis que antes os he dicho que su padre se dedicaba a los tés y compraba los tés a los mercantes? Pues él lo que hizo fue a buscar a esos mercantes, a los amigos de su padre. Le dijo, oye, por favor, vamos a hacer un trato. Yo os voy a dar cajas de whisky, por cada caja de whiskies que me vendáis en cada puerto, en cada bar que visitéis, os quedáis una botella y un porcentaje. Y entonces así aficionaba al whisky a los capitanes de los barcos y también hacía que su marca se extendiera cada vez más. Y esto lo hizo, pero claro, venían los barcos y decía, me has mandado 5 cajas y se me han roto 2, porque las botellas se movían mucho. Dijo, esto no puede ser, estoy perdiendo más dinero que gano con esta gente, entre lo que se me beben y lo que se me rompe, no me interesa. Dijo, vamos a cambiar una cosa, vamos a cambiar el tipo de botella. ¿Cómo es la botella de Johnny Walker? Cuadrada. ¿Cuántas botellas en aquel entonces cuadradas había? 0, ninguna. ¿Por qué hace una botella cuadrada? Primero, hace que dentro de una caja quepan más botellas, porque no hay huecos libres. Y segundo, las botellas al estar juntas, ¿qué pasa? Funcionan como un 1, es decir, se mueven menos, se rompen menos. Y lo hizo simplemente para que no se rompieran botellas. La etiqueta, dijo, yo quiero poner mi nombre muy grande, las letras muy grandes. Claro, la botella cuadrada solo tiene, o lo pones en una cara o lo pones en la otra. No puedes ponerlo en toda, porque en la de los lados no se va a ver. Entonces dijo, bueno, doblando un poquito, 24 grados exactamente la etiqueta, podemos hacer más grande la letra y se sigue viendo en la primera cara. Pues esas 2 tonterías, como es doblar la etiqueta y hacer la botella cuadrada, se estudian hoy en escuelas de marketing como indicios al marketing para vender más, ¿no? Y era una cosa que el hombre hizo para que no se le rompiera y para que su marca se conociera más. Alexander Walker tuvo otros 2 hijos, los nietos de John Walker. ¿Cómo se llamaban? George y Alexander II. Nos metemos ya en el 1900, y en el 1909, ¿qué es lo que ocurre? Salen a la luz 2 nuevos whiskies. Johnny Walker Red Label, etiqueta roja, y Johnny Walker Black Label. Realmente Red Label era nueva, pero Black Label no era nueva, era recuperar un producto anterior.
era recuperar el Old Highland Whisky, que era el con el que habían conseguido nombre, pero lo cambian a etiqueta negra para seguir una gama de colores y seguir una misma gama y una misma coherencia. Además, los dos nietos lo primero que hacen es, no tenemos logo, es decir, sí, John Walker, las letras, la botella, pero no nos conocen, tenemos que hacer que nos conozcan. ¿Quién soy? Y si me pongo así, el caminante, ¿no? El símbolo de Johnnie Walker. Es decir, ellos se reunieron con un ilustrador de la época, un chaval joven que prometía mucho, Tom Brown, y le contaron toda su historia. Le dijeron, nosotros somos los Walker, Johnnie Walker, Juanito Caminante. ¿Cuántas veces ha dicho eso borracho, no? Y le dijo, vamos a hacer algo. Y él en un dibujo, en una tela, hizo algo. Y fue a escribir un muñeco, un caminante. Ese caminante iba hacia la izquierda. Si tú miras el muñeco y va hacia la izquierda, a ti te da la impresión de que va hacia atrás, de que va retrocediendo. Por eso luego en el tiempo se cambió y va hacia la derecha, porque da la sensación de que va hacia adelante. Independientemente de derecha, izquierda y colores, a mí los colores que me gustan son los de mi gama. A finales de los 90 Johnnie Walker sacó Johnnie Walker etiqueta verde, que es el único malta del grupo, Johnnie Walker etiqueta dorada y Johnnie Walker etiqueta blue, que es el que vamos a ver. Pues esta es un poquito la historia de Johnnie Walker. Y ahora vamos a ver un poquito más matices de Johnnie Walker Blue y luego tendremos la oportunidad de catarlo, ¿vale? No os lo he dicho, pero si tenéis alguna pregunta, por favor no me la hagáis, ¿vale? Venga, va. Esto es repasar un poquito lo que hemos visto. En 1805 nace Johnnie Walker, en 1820 abre su primera tienda, en 1867 da paso a sus dos hijos, en 1883 compra Cardú, aquí sí que es un punto importante de inflexión, en 1909 se lanza el Caminante, ¿veis cómo va aquí hacia la derecha? Pues ahora veréis fotos del principio, del comienzo, y va hacia la izquierda, y parece que no, pero parece que va para atrás, que retrocede, por eso se cambió un poco el sentido. En 1920 fue un año muy importante, porque recordáis todo el tema de los marineros y demás, pues esos marineros poco a poco, hicieron que en 1920 se llegaran a 120 países donde se distribuía Johnnie Walker, y estamos hablando de 1920, o sea, me río yo de lo de la globalización de ahora, es decir, eso sí que es una empresa que se extiende. En 1934 se le da una orden real, la Royal Seal of Approval, que es la orden real que da el rey de Inglaterra como proveedor real, es decir, yo te nombro proveedor real, me vas a mandar tú solo los productos de esa categoría. Tú que vendes whiskies, pues solo los whiskies los voy a tomar de tu casa. Tú que vendes salmones, pues los salmones solo de tu casa. Pues se las da a muchas casas, ¿no? Y se las ha dado a muchas casas durante muchos años y de diferentes categorías. Pero Johnnie Walker es la única casa de todas las categorías, whisky, comida, lo que sea, que no la ha perdido nunca desde 1934, ¿vale? Y la van renovando cada 3-4 años, dependiendo un poco el rey. La elaboración, ¿qué tiene Johnnie Walker? ¿Pero qué tiene Johnnie Walker Blue de especial? Johnnie Walker Blue son una mezcla de 16 whiskies. 16 whiskies de grano y de malta. ¿Por qué grano y malta? Hemos dicho que es un blend. Cuando hablamos de blend, no significa que sea un whisky de mala calidad, ni mucho menos. Lo que pasa es que aquí estamos utilizando maltas de mucha calidad, de muchos años, de destilerías de renombre y whiskies de grano también de mucha calidad. Lo que pasa es que esos no suelen llegar al mercado porque no tienen mercado. Un whisky de grano de 25 años tiene un precio muy elevado, tener en cuenta que hay muy poca cantidad. Aquí lo que hacemos es mezclar whiskies de grano y whiskies de malta. La proporción para hacer un blend es 60-40, es decir, siempre 60, siempre maltas y siempre 40 en granos, para seguir esa proporción. Pero aquí en la mezcla de los blends es muy importante que nos olvidemos de las matemáticas, porque las matemáticas que me dicen que 1 más 1, ¿qué son? 2. Pues un whiskero 1 más 1 no son 2, 1 más 1 serán 3. Se han vuelto locos, tanto whisky les ha afectado la cabeza. ¿Por qué 1 más 1 son 3? Porque yo lo que quiero es mezclar dos productos y no quiero la suma de los productos, quiero un producto nuevo. Tener en cuenta que aquí básicamente lo que buscamos son aromas y sabores, aromas. Los aromas son compuestos químicos, volátiles, y van sumando. Esto es un brazo, pero si yo me lo imagino es un umbral de percepción.
por todo lo que esté encima, todos los aromas que estén por encima, mi nariz los va a notar, pero todos los aromas que estén por debajo, mi nariz no los va a notar. Pero si yo mezclo dos whiskies que están aquí y aquí, sumando estos dos porcentajes, ¿qué van a hacer? Subir por encima del umbral de percepción. Por lo tanto, cuando mezclo dos whiskies que tienen esos dos compuestos que están cerca del umbral, suben el umbral y aparecen. Por eso 1 más 1 son 3 en el tema de whiskies. ¿Qué le pasa a los perros? Los perros el umbral de percepción no lo tienen aquí, lo tienen aquí abajo. Por eso pueden localizar cualquier tipo de aromas. Y también los perfumistas. Pero no estoy diciendo que los perfumistas sean perros, ¿eh? ¿Qué más curiosidad tiene Johnnie Walker? Johnnie Walker, para elaborarse, solo se elabora con 16 whiskies. Johnnie Walker pertenece a la casa Diageo, que tiene casi el 50% de las casas de las destilerías de whisky. Entonces tiene acceso a un parque de barricas inmenso, enorme. Entonces podemos darnos el lujo de quedarnos solo con una de cada 10.000 barricas, que son las que nos interesa. Pero nosotros no cogemos la barrica por edad, nosotros cogemos la barrica ¿por qué? Nosotros cogemos la barrica por estado de madurez, si está apta o no está apta. Si está apta con 25 años, entrará. Si está apta con 14, entrará. Por eso no le ponemos edad, porque si le tenemos que poner edad, sería la edad del whisky más joven, en este caso 14, y desmerece al conjunto de los otros whiskies que entran en la marca. ¿Veis cómo va el sentido contrario? Parece que no, pero parece que retrocede. Aquí fue cambiando, yendo hacia adelante hasta el estado actual, que es hacia la derecha. Estas son la gama de colores, la gama de whiskies que tenemos. Tenemos Johnnie Walker Red Label, que es una mezcla de 40 whiskies, que se suele tomar solo o combinado. Tiene una media de unos 6 años de edad. Tenemos Johnnie Walker Black, etiqueta negra. La etiqueta negra de Johnnie Walker es el buque insignia, es uno de los whiskies más consumidos y vendidos del mundo. Se puede tomar solo o combinado. Yo recomiendo que si lo tomáis combinado, si lo tomáis por ejemplo con Coca-Cola, el Johnnie Walker Black con Coca-Cola, le añadáis 2 gotas de angostura, que le va a matar un poco el dulzor y lo va a hacer mucho más agradable. O lo probéis con los nuevos productos Ginger Ale, que novedad, ¿no? Pero la cerveza de jengibre, ¿conocéis el Ginger Beer? Por ejemplo, Fentimans y Fever Tree tienen 2 Ginger Beer muy buenos y además le da una nota picante que cambia totalmente el sabor del whisky, el concepto del whisky combinado que tenemos. Johnnie Walker Green Label, etiqueta verde. El etiqueta verde es el único malta que tiene Johnnie Walker. Pero no hemos dicho que es una casa de blend. ¿Cómo que maltas? Sí, porque estamos hablando de que es un blend malt, una mezcla de maltas. Es decir, solo va a mezclar whiskies de maltas. Es un whisky que tiene 15 años, es un whisky que es buen whisky de mucha calidad, pero ya os digo que si tenéis oportunidad compréis una botella y guardarla, porque va a desaparecer. El año que viene se deja de elaborar, bueno, ya se ha dejado de elaborar y cuando desaparezcan las botellas pues se dejará de vender. En su cambio va a aparecer otro que se va a llamar Platinum, pero eso ya vendré el año que viene, en el Brand Ambassador del año que viene y os lo presento. Luego tenemos Johnnie Walker Gold Label, el etiqueta dorada, el 18 años, el mayor de edad. Etiqueta dorada. Este es muy curioso, tiene 2 datos curiosos. Uno, se llama dorada porque tiene trazas de oro. ¿Por qué? Porque el whisky principal de la mezcla es el whisky Clynelish, que está al norte de Escocia. Clynelish es una destilería por donde pasa el río Clynelish y en ese río se sacaba oro y de ahí obteníamos pepitas de oro. Por eso se dice que el whisky que procede de ese agua tiene trazas de oro, de ahí Johnnie Walker Gold. Además, Johnnie Walker Gold se escribieron las notas, es decir, Alexander Walker II, escribió las notas de cata en 1920 en un papel y se las dio a su mezclador, a su master blender y le dijo: quiero este whisky, quiero probarlo. Tenía notas a chocolate, notas a cacao, notas a naranjadas, notas muy difíciles para aquella época, o no tenían la tecnología, no tenían los whiskies. Entonces esa nota de whisky desapareció, se quedó ahí. Y a finales de los 90 se recuperó esa nota de whiskies y empezaron a ver, pues oye, aquí tenemos un whisky, vamos a intentar reproducirlo. Y con las nuevas tecnologías y con la capacidad de barricas que tenía el parque en ese entonces de Johnnie Walker, pudieron reproducir ese whisky. Lo que pasa que se dieron cuenta que para que salieran esas notas de cata había que hacer un servicio perfecto, es decir, un perfect serve diferente. No se sirve solo y ya está, sino que se tiene que tener introducido en la nevera, en el congelador, durante 2-3 días, para atenuar el alcohol. El alcohol no se va a congelar, porque la temperatura de congelación del alcohol, ¿cuál es? Menos 80 grados. Entonces no vamos a congelar el alcohol, a no ser que tengamos
vamos, un invierno en casa, ¿no? Lo que vamos a hacer es atenuar el alcohol. ¿Y cómo lo servimos? Totalmente congelado en un vaso de chupito tipo flauta muy alargado, que nos va a dar todas las notas que buscaba este señor. Luego tenemos Johnnie Walker Blue Label. Johnnie Walker Blue Label es una mezcla de todos los whiskies más raros, es un whisky aspiracional del resto de whiskies, porque tiene lo mejor de cada casa e intenta conseguir eso, una rareza. Además tiene whiskies de destilerías que incluso ya han cerrado y no se elaboran. ¿Conocéis la destilería de Port Ellen? Port Ellen es una destilería que está en la isla de Islay, de donde procede la Lagavulin, por ejemplo, de donde procede Caol que son los whiskies que más turba tienen. Pues de allí procede Port Ellen, que actualmente es una maltería. Pues en el año 82 dejó de hacer whiskies y era uno de los whiskies más vendidos y más apreciados. Pues todavía quedan remanentes, pero podemos encontrarlos a través del Blue Label. Eso es lo que tiene de raro y de extraordinario el Blue Label. Y luego hay ediciones especiales del Blue Label, como por ejemplo es el King George V, que salió para conmemorar que desde 1934 se nos sigue dando la orden real de proveedor real y nosotros no la hemos perdido. Entonces salió una edición especial de Johnnie Walker Blue Label y la característica es que los whiskies que componen la mezcla son whiskies de destilerías que estaban abiertas durante el reinado de King George V, que reinó del 1934 a 1950. Es decir, esas destilerías que estaban abiertas se cogieron whiskies actuales y se mezclaron y se obtuvo ese whisky, el King George V. Ha ganado multitud de premios, desde el 93, que salió el Blue Label, hasta la actualidad prácticamente. Nosotros tenemos un ritual de servicio especial. ¿Qué ritual de servicio especial? Vemos que tenemos dos copas, una con hielos y otra con agua. ¿Le habéis puesto agua a los hielos? Pues ponerle agua a los hielos. O si tiene un poquito, utilizar ese agua. Lo que queremos es, vamos a coger ese agua y vamos a beber. ¿Por qué? Pero esto no es una cata de whisky, este hombre hace unas cosas más raras. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Queremos conseguir enfriar el paladar totalmente, porque yo no quiero introducir agua en mi whisky. Lo que sí que quiero es enfriar mi paladar para que el golpe me lo lleve en la boca. Entonces esa explosión de aromas, esa explosión de sabores ocurra en la boca, no ocurra en la copa. Entonces vamos a beber otra vez. Enfriamos el paladar, limpiamos el paladar, que es muy importante, ya lo tenemos frío. Y ahora vamos a coger la copa de Johnnie Walker Blue. Veis que es un vaso bajo, no vamos a hacer la cata, ¿vale? Porque aquí lo que quiero es que disfrutéis del producto. Luego si queréis, cuando terminemos todo, si queréis seguir tomando el producto, he traído producto un montón, es decir, que podemos seguir tomándolo, ¿vale? Y hacer la cata y lo que queráis. Montamos una fiesta de Johnnie Walker Blue. Vamos a probarlo, luego pasaremos a la cata y a las notas de nariz, ¿vale? Pero quiero que lo probéis. Ya tenemos la boca fría, pasarlo. Vamos a pasarlo una gota en la lengua y lo vamos a dejar mover. ¿Qué ha ocurrido en mi boca? Boca fría, whisky temperatura ambiente, unos 18, 20, 22 grados más bien, porque aquí hace un poquito de calor. La explosión, ¿qué pasa? Ocurre en boca. ¿Notáis que es un whisky muy largo? Es decir, yo todavía lo tengo, ya lo he tragado y todavía lo tengo en boca. Lo tengo presente. Tiene una nota ligeramente dulce. Es un whisky que parece un whisky de las islas, pero no es un whisky de las islas. ¿De las islas por qué? Porque llena todo el paladar. Parece un whisky de la zona de Speyside, por esa cantidad de fruta que tiene. Pero también parece de las Highlands, la fruta madura que tiene, y también de la zona más poblada de Escocia, que es de las Lowlands, de las tierras bajas, porque tiene esas notas a flores, incluso herbáceo. Llena mucho el paladar, hace que continuemos segregando saliva, se hace muy agradable de tomar. ¿Con qué combinaríais este whisky? Yo con amigos. Y luego después, ¿con qué más? Con nadie también. Hay gente que es más egoísta y dice, este no me lo quita a mí, mi placer, mi momento no me lo quita nadie. Nosotros lo podemos mezclar con jamón ibérico, con frutos secos, con foie, es decir, con notas grasas, porque es un producto que tiene mucho cuerpo y te va a aguantar, pero no le metamos un queso azul, no le metamos algo que nos puede taponar. Para eso nos vamos mejor a un whisky de las islas. Este whisky es un whisky que hace un recorrido por toda Escocia y lo que queremos es esas notas sedosas, y las notas grasas de comidas grasas nos la potencian.
Como recuerdo o como recopilatorio tendríamos la artesanía, la rareza y el carácter excepcional. Johnnie Walker es un whisky que lleva 200 años caminando y por lo que vemos parece que no va a terminar nunca de caminar. Por eso sigamos caminando con él y keep walking. Muchas gracias, buenas tardes.